¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy traigo para ustedes un video sobre una estrategia muy sencilla, la verdad, en la cual podríamos utilizar o podemos utilizar para invertir o hacer nuestras inversiones en acciones, ETFs, criptomonedas o cualquier otro activo de riesgo. La verdad es que esta estrategia es muy simple, pero en esa simpleza hay bastante complejidad y se trata de, sobre todo, la paciencia y mantener, digamos que el dinero ahí listo y pendiente para ingresar en el momento justo y más adecuado para obtener el mayor rendimiento posible. Así que en esta estrategia les voy a estar hablando sobre un indicador muy pero muy conocido por muchas personas, y es el VIX, VIX. Vamos a estar hablando sobre qué es el VIX y cómo lo podemos utilizar dentro de esta estrategia. Así que en estos días en donde hay tanta volatilidad y demás, seguramente esta estrategia va a ser muy pero muy favorable para ti si es que la eliges aplicar. Así que no te desconectes de este video. Si te gusta el contenido de Trader Colombia, manito arriba, compártelo con más personas y bueno, vamos a comenzar con el video. Antes de arrancar, y como siempre, me gustaría sugerirles que si ustedes todavía no saben en dónde operar o ya tienen un broker en dónde operar, pero todavía no les convence, pues bueno, quiero decirles que yo puedo sugerir QuantFury. Opero en este broker desde el año 2019 y la verdad es que de lo que conozco es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque te permite operar más de 2000 activos, es decir, en un solo broker tienes acciones, ETFs, contratos de futuros, pares de criptomonedas, pares de divisas, entre muchos otros, más de 2000. Además de esto, puedes operar sin ningún tipo de comisión ni tarifa de préstamo. Esto es realmente valioso. Además de esto, tienes la plataforma web y la app móvil en la cual puedes hacer todas tus operaciones. Y además de esto, pues tienes muchísimas formas de depositar y retirar tus fondos de una manera muy pero muy sencilla. Así que si tú quieres empezar a operar en QuantFury, abre tu cuenta con el código ECRIPTO que aparece en pantalla, ECRIPTO en mayúscula. Cuando tú lo hagas, vas a obtener una recompensa entre 3 y $250 de fracciones de acciones o criptomonedas, las cuales vas a poder reclamar cuando hayas financiado tu cuenta de trading con un mínimo de $50 y hayas elegido un nivel de poder de trading. Si tú ya abriste tu cuenta de QuantFury pero nunca pusiste tu código, un código invitado, pues puedes poner este porque también aplica de manera retroactiva. Así que ya sabes que puedes hacerlo en QuantFury con las mejores condiciones para operar. Así que ahora sí vamos a entrar en materia. Lo primero es definir qué es el VIX o VIX, y realmente pues es un índice de volatilidad que está basado en las opciones a corto plazo del S&P 500. Recordemos que el S&P 500 es el índice que rastrea a las 500 mejores empresas de los Estados Unidos. Entonces, como el VIX está rastreando el S&P 500 y está basado en las opciones, se podría decir que nos está o lo que nos muestra el VIX es la intención a corto plazo, más exactamente a 30 días, de qué va a pasar con el S&P 500, si va a subir, si va a bajar, etc. Entonces, también el VIX se le conoce como índice del miedo. ¿Por qué? Porque como es un índice que nos muestra en tiempo real el comportamiento del mercado en el S&P 500, entonces podríamos decir que cuando hay diferentes comportamientos en el VIX, pues de esa misma manera se van a comportar los precios de los activos, no solo del S&P 500, sino casi que de todos los activos de riesgo, o la mayoría por lo menos. Entonces, eso es el VIX. Bien. Ahora, ya que ya sabes qué es el VIX y qué es lo que nos permite entender o nos permite ver, pues vamos a la gráfica directamente. Como les dije, esto es muy, pero muy diciente, pero asimismo también se requiere demasiada paciencia. Y bueno, para aquellas personas que no tienen esa paciencia, pues seguramente este no va a ser tan favorable. ¿De qué se trata? Como el VIX opera como un índice del miedo para saber el comportamiento del S&P 500, entonces podríamos decir que cuando hay un VIX alto, es decir, cuando hay alta volatilidad y cuando hay alto miedo, porque esto ya les digo es el indicador del miedo,
Pues podemos ver gráficamente que siempre que hay un pico alto en el VIX, siempre hay un pico bajo en el S&P 500. Eso es por historia, fíjense. Pico alto por aquí, más o menos para el año 2022, y pico bajo en el 2000, en el S&P. Por aquí tuvimos un pico alto, déjenme, aquí yo me alejo un poquito. Aquí. Fíjense aquí, para la pandemia, más o menos para el marzo del 2024, un pico sumamente alto del VIX y tuvimos un pico bajo en el S&P. Aquí otro pico alto del VIX y un pico bajo del S&P. Entonces, como podemos ver, cada vez que el VIX tiene picos altos, fíjense por ejemplo aquí, hace poco, el 8 de abril, hubo un pico alto y en el S&P tuvimos un pico bajo. Como se pueden dar cuenta, el VIX nos marca cada vez que hay un pico alto en el índice de volatilidad, pues el S&P 500 nos muestra mínimos. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar esto a nuestro favor? Bueno, por eso es que digo que hay que tener mucha paciencia para poder, digamos que, aplicar esto. ¿Por qué? Porque si hay un pico alto, ahí es donde nosotros tenemos que crear nuestras posiciones, es decir, comprar nuestras, digamos que, acciones, ETFs y diferentes activos que queremos operar. Vuelvo y les repito, la historia no nos permite mentir. Fíjense, cada vez que el VIX ha tenido picos altos, pues tenemos picos bajos en el S&P. Por ejemplo, hace poquito, más exactamente el 1 de agosto, en donde empezaron a regir las tasas de interés, no, sino los aranceles por parte de Estados Unidos, pues fíjense que hubo un VIX alto, pues no tan alto como en estos casos, pero fue un VIX alto, en donde tuvimos también un bajo en el S&P. Entonces, si lo hubiéramos hecho, si hubiéramos comprado en ese momento el S&P y hubiéramos aumentado nuestra posición o abierto una posición, pues en el S&P 500 ya tendríamos un 4%. Ahora, fíjense algo, y es que el S&P 500 está compuesto por las 500 mejores empresas de los Estados Unidos. Si el S&P 500 varía y tiene un bajo más bajo o un bajo más alto, claramente todas las acciones, básicamente Wall Street, la mayoría por lo menos de riesgo, lo que va a pasar es que van a repetir este patrón. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, con el QQQ. El QQQ es un ETF también que rastrea al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 pues es un índice que rastrea las empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Entonces, fíjense que cada vez que hay un pico alto del VIX, hay un pico bajo en el QQQ. Pico alto del VIX, pico bajo del QQQ, pico alto del VIX, pico bajo del QQQ. Entonces, si se dan cuenta, aplica tanto para el S&P como para el QQQ. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con las criptomonedas? Más exactamente con Bitcoin. Básicamente sucede exactamente lo mismo. Fíjense, pico alto del VIX, pico bajo de Bitcoin, pico alto de VIX, pico bajo del Bitcoin y así sucesivamente. Entonces, después de ver absolutamente todo esto, podríamos decir que los activos de riesgo se mueven conforme se mueve el VIX, de manera contraria. Es decir, cuando el VIX es alto, los activos de riesgo por lo general son bajos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener cash, ¿listo? Tenerlo listo y preparado para el momento en donde tengamos un VIX alto o un pico de VIX. Cuando tengamos ese pico de VIX, ahí es donde podemos comprar y en donde podemos crear nuestras posiciones o aumentarlas en dado caso si es que quieres aumentarlas. Esa es la forma en cómo opera. Ya se los mostré con el S&P 500, con el QQQ y con Bitcoin. Y recuerden, si pasa en Bitcoin, pues pasen todas las criptomonedas. Si pasa en el S&P 500, si pasa en el QQQ, pues va a pasar casi que en todos los activos de riesgo. Ahora, esto correlacionado con el oro o con los bonos, pues no va a ser igual porque claramente los bonos del tesoro y el GLD, el oro, pues se comportan de una manera diferente, ya que pues son activos de refugio de valor. Entonces, si se dan cuenta, cuando hay un punto alto del VIX, fíjense que el oro no tiene punto bajo.
¿Por qué? Porque por lo general lo que hacen las personas es que cuando hay altas volatilidades, cuando hay alta incertidumbre, lo que sucede es que se refugian en el oro o en los bonos. Así que el dinero se traslada de los activos de alto riesgo a activos como el oro, como los bonos del tesoro. Ahora, vamos a sumarle algo adicional a esto. Ya lo vimos que funciona muy bien, sabemos que cuando hay pico en el VIX, pues tenemos que preparar nuestras posiciones para comprar en los activos, ¿verdad? Pero a esto vamos a adicionarle el RSI. El RSI digamos que nos muestra también momentos de divergencias, momentos en donde un activo está sobrevendido o sobrecomprado. Y vamos a ver algo interesante, fíjense aquí. Cuando el VIX nos marca un alto, un punto más alto, el RSI nos muestra por debajo del 30%, quiere decir que este activo está sobrevendido. Es decir, que nos rectifica o más bien nos aclara que este es un excelentísimo punto para ingresar. ¿Por qué? Porque tenemos alto miedo, entonces toda la gente está vendiendo y tenemos sobreventa. Es decir, que ya está recalentada las ventas, no hay para dónde más vender, entonces lo único que resta es comprar. Entonces, si aplicamos esto de el VIX más el RSI, claro que el RSI es un indicador que viene con retraso, entonces no nos lo va a mostrar tan claro como lo está mostrando el VIX. El VIX sí no tiene ningún retraso, entonces esto es mucho más fiable que esperar a esto. Pero si estamos viendo un cambio en el VIX, ahí es donde podríamos empezar o donde podríamos hacer nuestras compras. Bien, es muy sencillo, como se los dije, es muy sencillo, es esperar a que el VIX nos marque un punto alto para aumentar nuestras posiciones o comprar o ingresar en el mercado. Podríamos decir que en esos puntos son los mejores puntos para entrar. Fíjense aquí, fíjense aquí, fíjense aquí, fíjense aquí y así, fíjense aquí. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, cada vez que ha pasado esto, pues ha pasado bastante tiempo. Fíjense, de este punto, 31 de julio del 2024, hasta este nuevo punto, 17 de diciembre del 2024, pasaron casi 6 meses. No sé si muchas personas puedan aguantar 6 meses esperando a esto, pero si vamos a momentos donde el VIX nos marcó puntos más altos, fíjense, no tan altos, pero sí altos. Fíjense, pudimos haber comprado aquí, pudimos haber comprado aquí, pudimos haber comprado aquí. ¿Listo? Entonces, la idea es que tú compres o armes tus posiciones cuando hay un punto alto de VIX. Esa es la idea. Y si lo quieres, digamos que reforzar, podrías utilizar el RSI para ver si el activo está sobrevalorado, sobrecomprado o sobrevendido. ¿Listo? Ahora, para aquellas personas que les gusta un poquito más el riesgo, el VIX también se puede operar. Se puede operar a través de contratos de futuros. Aquí en QuantFury ustedes tienen el contrato de futuro del BXQ5 en este momento que vence en 2 días. Recordemos que los contratos de futuros son activos que sí tienen fecha de expiración, como en cualquier bolsa que estén listados, ¿vale? De resto, en QuantFury ningún otro activo tiene fecha de expiración y puedes mantener tus operaciones abiertas por el tiempo que tú desees. Pero en los contratos de futuros sí hay fecha de expiración. Cuando llega la fecha de expiración, pues simplemente el contrato se cierra y si tienes operaciones en compra, pues se va a vender al último precio del mercado y si tienes operaciones en venta, se va a vender al último precio de compra del mercado. Eso es lo que va a suceder. Entonces, tú lo que puedes hacer es puedes operar en QuantFury este VIX para aquellas personas que les gusta más el trading y bueno, son un poco más arriesgadas, pues pueden operar esto. Recuerden, esto es un índice de volatilidad, por ende es un activo que puede tener fluctuaciones bastante complejas y pues esto puede hacer que puedan tus operaciones no llegar a el fin pues que tú deseas, ¿no? Entonces, pues nada. Esto es, recuerden, pueden hacerlo y pueden operar este VIX sin ningún tipo de comisión ni tarifa en QuantFury.
Así que nada, gente, pues el día de hoy traía este videito porque me parece muy interesante debido a que hace poquito, de hecho hace, no sé, unos días, el 1 de agosto, como vieron, hubo un alto en el VIX y los mercados tendieron a caer. Sin embargo, su tendencia macro es alcista actualmente. Entonces, podemos estar muy atentos al VIX porque cuando nos marque que estamos en un punto de alta volatilidad, pues es algo interesante o es un punto interesante en donde nosotros podemos empezar a crear nuestras oportunidades de compra en diferentes activos. Así que nada, les agradezco muchísimo por llegar hasta el final del video. Esto era lo que tenía para el día de hoy para ustedes. Si les gustó, manito arriba. Si tienen algún comentario, duda, pregunta o lo que sea, déjenlo aquí en los comentarios en YouTube. Si requieren de algo que yo les pueda colaborar, con muchísimo gusto, pueden hacerlo directamente al DM en Instagram. Ahí yo ya los atiendo. Y pues nada, gente, si les gustó, compártanlo, manito arriba y nos vemos en un próximo video en su canal Trader Colombia. Hasta la próxima.